Qué bueno es estar entrando en temporada de Navidad. Yo quiero hoy comenzar esta serie que le hemos titulado Natividad por siempre. Y vamos a hablar acerca del por qué. ¿Por qué es que esto es para siempre? No es algo que nada más nosotros lo celebramos cada año en estas temporadas, sino que el poder nosotros conocer aún más de nuestro Señor. Hoy espero que en esta serie ustedes puedan aprender más de lo que antes sabían acerca de la Navidad. Pero más que nada más aprender de la Navidad es cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas en lo personal y también como pueblo del Señor. Nosotros vivimos en una era en la historia de los creyentes en Dios. Y estamos hablando del Dios de la Biblia, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando se celebra el suceso que predijo o predicho o profetizado por los antiguos profetas hebreos. Los antiguos profetas hebreos profetizaron la venida del Mesías, a un descendiente del linaje real del rey David, quien regresaría al reino de Israel a la gloria de los tiempos del rey David. Y uno de los profetas más reconocidos de los antiguos hebreos es Isaías, donde él predice la venida de aquel que traería la paz que todo mundo desea. Y dice así, en Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, les invito a que puedan leer y seguir la lectura conmigo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta profecía se originó algunos 400 años antes de que sucediera. Y nosotros ahora estamos 2000 años después, más de 2000 años después de lo que sucedió, y aún así se sigue cumpliendo lo que hasta ahora en nuestros días podemos reconocer que se cumplió la profecía en aquel entonces. El nacimiento de Jesús de Nazaret, mis hermanos, no solamente fue un suceso para nosotros conocer, sino cambió el mundo entero. El nacimiento de Jesús, mis hermanos, trajo un cambio al mundo entero. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice la profecía, dijo Isaías. Este niño que nació, este hijo que se nos dio, iba a tener, según la profecía, estos 4 títulos. Número 1, Admirable Consejero. Número 2, Dios fuerte. Número 3, Padre eterno. Y número 4, Príncipe de paz. Hoy vamos a concentrarnos en lo que quiere decir admirable consejero. El próximo domingo vamos a ver lo que quiere decir Dios fuerte y Padre eterno. Y el último domingo de esta serie, el domingo antes de Navidad, vamos a ver lo que es Príncipe de paz. Estos nombres de títulos, mis hermanos, no eran comunes que se le otorgaran a los reyes de naciones en aquel entonces. Sin embargo, el profeta Isaías, mis hermanos, no solamente profetiza de esta manera lo que había de acontecer, sino que también dice esto en medio de tribulación que estaba pasando el pueblo de Israel. Eran tiempos de incertidumbre para los judíos. Estaban siendo amenazados de otros pueblos queriendo tomar control de ellos como nación conquistada. Es en medio de esto que la profecía habla entonces de un rey que sería admirable consejero. Déjenme explicarles acerca de esto. La función de los reyes en aquel entonces era función de gobernantes, y como tales eran quienes desarrollaban el programa de su gobierno que trajera el mejor bienestar posible para los que vivían bajo su gobierno y su control. Este rey, dice el profeta, habría de desarrollar entonces un programa de gobierno en el cual se iba a admirar y se iba a maravillar todo el mundo a causa de lo que haría este rey.
Cuando dice y el principado sobre su hombro, probablemente se está haciendo referencia a ese manto real que se ponían sobre los hombros los reyes, que simbolizaba el poder de un gobernante o el poder que tenía aquel rey para el bienestar del pueblo que ellos dirigían. Este admirable consejero entonces fue reconocido en su nacimiento por unos magos del oriente. Vamos ahora de la profecía de Isaías a cuando se cumple la profecía en los evangelios. Estos reyes o magos del oriente, quienes al parecer eran sabios en relación a la astrología, lo cual según la narración del evangelio de Mateo, mis hermanos, había dado a conocer a estos magos que había nacido un rey y que este rey debería de ser reconocido y ofrecido presentes dignos de un rey. Los magos del oriente entonces entienden que había nacido un rey, que era necesario ir a buscarlo e ir a conocerlo e ir a rendirle honra. Leamos Mateo capítulo 2 versículos 1 al 2 y luego nos vamos a brincar a los versículos 10 y 11. Quiero que pongan mucha atención porque quizás algunos de nosotros vamos a aprender algo nuevo hoy. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, dice el versículo 10. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Déjeme hacer una pausa aquí. Mire, acabamos de leer en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, un poco de lo que dice de los magos del oriente. ¿Okay? Ahora, ¿cuántos se fijaron? ¿Cuántos magos dice que habían aquí? ¿Se fijan que la Biblia no dice cuántos magos? Bíblicamente, mis hermanos, escuche bien, bíblicamente no eran 3. Podrían haber sido 3, pero la Biblia no dice que eran 3. ¿Están entendiendo esto? Es que nosotros, mis hermanos, como creyentes, yo quiero animarles a que tengamos presente lo que la Biblia dice más que lo que la tradición dice. No sé si me explico. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a ver un nacimiento, ¿verdad? Que se ven un nacimiento, ponen los monitos ahí, Jesús, María, el bebé, ¿verdad? Los pastorcitos, ¿verdad? Los animalitos, los angelitos y los 3 reyes magos. Cuando usted mira un nacimiento, yo quiero invitarle a usted a ver eso y decir, esa es tradición, pero la Biblia dice que no eran, la Biblia no dice que eran 3. ¿Ok? No es que salga de aquí usted queriendo tomar los monillos cuando los vea. No, ya no, la Biblia no dice que eran 3, sácalos de aquí. No, es simplemente que usted y yo podamos tener en conciencia de que la Biblia no habla de cuántos eran, nada más que eran unos magos del oriente. Eso es lo importante aquí, ¿estamos entendiendo? ¿Okay? Entonces, lo de los reyes magos, 3, de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, todo eso es tradición, no es Biblia. Yo no sé si ustedes ven la diferencia. Tradición no es mala ni buena, todo depende de cómo la gente lo pone, porque si alguien se vuelve mala cuando están poniendo su fe en tradición en lugar de lo que la Biblia realmente dice, ¿me están entendiendo? Cuando su fe está fundamentada en tradición, no hay fundamento. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios, ¿ok? Que haya tradición de que verdad que era esto o el otro, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero sí cuando la gente pone su confianza en eso, en la cual no es Biblia, sino es tradición. La otra cosa que dice, ¿qué dice que a dónde entraron? Versículo 11. ¿Qué dice? Pónganle el versículo 11, por favor. Entraron en la casa. ¿Qué es otra cosa que vemos en los nacimientos? A los magos ahí en el pesebre. ¿Verdad que sí? Siempre están en el pesebre.
Fíjense que la Biblia no dice que entraron. Ya para cuando llegaron los magos del oriente a ver a Jesús, ya estaban en una casa, ya no estaban en el pesebre. ¿Están mirando esto? De nuevo, no vayan ustedes a salir de aquí viendo todos los nacimientos y tumbando los monitos. Déjenlos allí, que adornen como siempre han adornado. ¿Ok? Pero quiero que ustedes estén conscientes de lo que la Biblia dice. Y lo que pasa otra vez es que mucha gente, por ignorar lo que la Biblia dice, pone su fe en las cosas que son tradición, no en las cosas que realmente la Biblia dice. ¿Cuántos de ustedes aprendieron algo nuevo hoy de lo que estamos hablando ahorita aquí? ¿Sí? Qué bueno, mis hermanos, qué bueno, porque los del primer servicio se quedaron parpadeando nada más. Y cuando alguien aprende algo, ¿verdad? Pues como dice, Y si hoy muchos de ustedes que levantaron la mano dijeron, sí, estaban haciendo así, Mire, lo importante aquí es esto, que el admirable consejero que había nacido fue reconocido por estos magos del oriente. Y estos sabios del oriente, dice la Biblia que vieron una estrella, y la estrella para ellos significó el nacimiento de un rey. Pero no solamente un rey, sino el rey de los judíos, que sería un consejero admirable y por lo tanto también traería beneficio a los demás reinos. Es decir, su gobierno sería uno en el cual los demás reyes, pueblos lo iban a admirar. Para los magos era lógico llegar a Jerusalén, al palacio del rey Herodes, para preguntar por el nacimiento de un rey. Pero cuando no lo encontraron ahí, es muy probable entonces que continuaron usando su sabiduría según su conocimiento en las estrellas para ser guiados a donde estaba el nacido rey. Era lógico para ellos llegar a la tierra de Palestina, llegar a la ciudad capital y llegar al palacio del rey para preguntar por el rey que había nacido. Pero no estaba ahí no estaba. Es más, Herodes dijo, ¿de qué me hablan? No sé de qué me están hablando. Entonces cuando los magos del oriente se dieron cuenta que no estaban ahí, pues volvieron a sacar su GPS y le apuntaron ahí, nacimiento de Jesús, bueno, no de Jesús, pues no sabía, nacimiento del nuevo rey. Y el GPS les guía y le dicen, hacia el sur, 5 kilómetros a la izquierda, 3 kilómetros a la derecha, 1 kilómetro, llegan a Belén. Nadie aquí se la creyó. Fíjense que en el segundo servicio se la creyeron, que los magos habían sacado su GPS y que por eso habían dado con Jesús. Obvio, estos magos del oriente vieron la estrella, y para ellos, según la narración del evangelio, para ellos daban a conocer que había nacido un rey. Pero cuando llegan a donde ellos habían entendido que había nacido el rey, no estando allí, ellos entonces vuelven a usar su conocimiento en la astrología para que los guiara a donde más específicamente ahora en la tierra de Palestina encontrarían al rey. Y lo que sucede entonces es que por eso leemos en el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Quiere decir entonces que ellos pudieron ver la estrella de una manera en la cual no la habían visto en el oriente. En el oriente la habían identificado porque eran astrólogos, pero cuando llegaron a Palestina y cuando llegaron a Belén, pudieron ver entonces la estrella aún más resplandeciente, y por eso es que entonces entendieron que ahí debería de estar. Y obviamente cuando llegaron a Belén, una aldea pequeña, solamente tuvieron que preguntar por las personas, ¿dónde saben aquí que está alguien que ha tenido un niño, acaba de nacer un niño? Y lo guiaron donde estaba. ¿De acuerdo? Llegaron a una casa. Los Reyes Magos llegaron a una casa. Así es que si a alguien de ustedes les gusta poner un nacimiento, pongan un pesebre y acá otra casa y ponen los Reyes Magos en la casa. Y alguien le pregunta, ¿por qué los pusiste así? Porque así dice la Biblia. No, estoy bromeando una vez más con esto, pero escuche bien, lo importante es esto, que cuando los magos del oriente se dan cuenta de dónde está, es porque vieron la estrella. Ahora, ¿qué es lo que vieron? Ahora, el narrador evangélico nos dice que vieron una estrella, pero
Es probable, fíjese bien, que en aquel año, en aquel mes y en ese lugar de la tierra, lo que vieron entonces los magos, vieron el eclipse de dos planetas del sistema solar. Estamos hablando de Júpiter y de Saturno, ¿okay? Y cuando entonces, en ese momento, en ese año particular, en ese mes en particular, y de allí, de ese lugar del planeta Tierra, miraron vieron entonces el eclipse de Júpiter y Saturno. Y eso causó un resplandor más sobresaliente. El autor del Evangelio nos dice que vino una estrella. Pero para los magos podría haber sido y haber entendido mejor que más que una estrella. Fíjense bien, en aquel entonces Júpiter le llamaban el planeta del rey, y el Saturno, mis hermanos, le llamaban el defensor de Palestina. De tal manera que si estos magos tenían este entendimiento y lo que vieron, estaban entendidos que no era una estrella, sino algo que parece estrella, pero lo que eran dos planetas teniendo eclipse y resplandeciendo. El planeta rey llega sobre Palestina. ¿Están mirando esto? Y los magos entonces entendieron: ha llegado un rey, ha nacido un rey en Palestina, necesitamos ir a verlo. Ellos entendieron que esta señal en el cielo daba a conocer que quien había nacido no era nada más un rey en particular. Quien había nacido es alguien digno de ir a buscar, de conocer, rendirle honras. El nacimiento de Jesús trae al ser humano la oportunidad, mi hermano, de ser gobernado por un rey, quien tiene un plan de gobierno sobre la vida de cada persona que fuese a creer en él. Mis hermanos, nosotros ahora conocemos este Jesús porque la palabra de Dios nos lo dice, pero en aquel entonces, mis hermanos, los magos entendieron esto. El programa de gobierno que Jesús establecería tendría inicio en el corazón de cada persona, del corazón de la persona que iba a creer en él, y no tanto lo que el mismo profeta Isaías tendría entendimiento cuando escribió esta profecía, o lo que los judíos en el tiempo que nació Jesús estaban entendiendo y esperando que sucedería. Una vez más, cuando Isaías profetiza, el pueblo de Israel está en tribulación. No hay líder, no hay rey, están siendo conquistados, están siendo oprimidos, están siendo aterrorizados por poderes extranjeros. Y cuando él escribe y él profetiza la venida de un rey que traería lo que todo mundo espera que puedan tener, entonces había el pensamiento de que iba a venir el rey. ¿Para qué? Para refutar militarmente todo enemigo opresor sobre el pueblo de Israel. Y cuando en el tiempo que Jesús nació, 400 años después, el pueblo de Israel continuaba siendo oprimido, continuaba siendo dominado, en esta ocasión ahora, por el imperio romano. Y los judíos esperaban entonces que el reino de Israel volviera a su gloria cuando los tiempos de David, y esperaban un rey que viniera a conquistar y a derrotar las fuerzas militares de los romanos para que ellos estuvieran independientes y el reino de David pudiera volver a su gloria. Eso es lo que esperaban. Pero Jesús mismo le contesta a Pilato, mis hermanos, cuando lo estaba interrogando, lo que le dice en Juan 18:36, le dice Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús. Los magos habían entendido que quizás, mis hermanos, habían nacido un rey que ya que vieron su estrella en los cielos habían de venir a buscarlo. Pero el Evangelio relata, hermanos, que los magos, viendo esa estrella, habían entendido que algo más que simplemente un rey había venido a nacer. Todo mundo en este mundo, a través del tiempo, a través de la historia de la humanidad, busca tener paz, tener justicia, tener prosperidad.
Todo mundo puede decir en sus 5 sentidos, está buscando la paz, está buscando vivir en justicia, está buscando vivir en prosperidad. Y cuando se habla de un admirable consejero, está hablando entonces de un rey que vendría a desarrollar un programa de gobierno sobre este mundo y con personas para que la gente pudiese vivir en esa paz, en esa justicia y en esa prosperidad. ¿Cuántos aquí entendemos que eso es por lo menos 3 de las cosas más grandiosas que todo mundo busca para su hogar, para su familia, para su casa? Paz, justicia, prosperidad. Y lo que venía Jesús a hacer entonces no nació Él para tener y venir a establecer un gobierno como nosotros lo conocemos hoy. Vino para establecer un reino sobre cada persona, porque el cambio para que venga la paz, el cambio para que haya justicia, el cambio para que haya prosperidad comienza aquí en el corazón del hombre y de la mujer. Aquí es donde comienza, aquí es donde se hace el plan de gobierno que Jesús vino a traer. Porque en este mundo se sufre violencia, se sufre divorcio, se sufre crímenes, se sufre tantas cosas. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano hay entonces algo que lo hace actuar de la manera y que trae terror al mismo ser humano. Hay muchos programas del gobierno que pueden establecerse para ayudarse. Hay muchos programas de gobierno de rehabilitación. Hay muchos programas de gobierno para que los hogares sean mejores. Hay muchos programas en las escuelas para que los padres sean mejores con los hijos y los hijos mejores con los padres. Todo eso puede ser muy bueno y muchos se pueden beneficiar de ello. Pero la realidad es que, mis hermanos, el cambio para que haya verdadera paz, para que haya verdadera justicia y para que haya verdadera prosperidad es que haya un Jesús que reine en los corazones de aquellos que solamente a través de ello y de ese programa glorioso puede haber cambio en esta sociedad. Que en esta Navidad usted y yo sepamos que Jesús ha de reinar en los corazones de aquellos que saben que necesitan un rey en su vida. El admirable consejero es aquel rey que iba a ser admirado por los demás. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, la gente debe de mirarnos y admirarse. Ay, pero ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Oyes, qué bien te ves. Qué bien te ves. ¿Qué has hecho? Y tú le puedes decir, es que en mí ahora reina Jesús. Ay, no te estoy hablando de esas cosas religiosas. Te estoy hablando acerca de qué es lo que hiciste, porque te ves muy bien. Usted tiene que volverle a decir, es que Jesús reina en mi corazón. No me refiero a esas cosas espirituales. Me refiero a qué hiciste, qué fuiste a Zumba o qué, qué sí estás haciendo, estás contando los puntos o qué, qué es lo que estás, dime de eso. Y tú le tienes que volver a decir a la gente, Jesús reina en mi corazón. Para eso vino a nacer. Jesús vino a nacer, establecer y ser un admirable consejero. Admirable consejero, que su programa de gobierno en este mundo comenzaría en nuestro corazón y haría la sanidad necesaria. Se quitarían los resentimientos que hay, se sanarían las traumas que el pasado ha causado en nuestras vidas, el pecado ha causado en nuestras vidas. Sanaría todo resentimiento. Habría el deseo ahora entonces de perdonar y ser perdonado. Ahora habría entonces, mis hermanos, olvidando lo que en el pasado quedó, para que de aquí en adelante su vida sea próspera, para que de aquí en adelante su vida sea algo que va aumentando y mejorando en todos los aspectos. Ese es el plan de gobierno que este consejero admirable vino a hacer en este mundo. Y usted y yo, que hemos creído en ese Jesús, hemos de permanecer bajo este gobierno que vino a establecer. Y si ha de ser admirado, Jesús ha de ser admirado a través de sus vidas, a través de nuestras vidas. Su plan de gobierno, mientras Jesús vuelve al mundo, y volverá al mundo, pero ahora como un rey, es en cada persona individual para la preparación de su reino con quienes en este tiempo estamos viviendo bajo su gobierno. Mire, cuando cada persona decide entrar bajo su plan de gobierno,
Esto debe causar admiración de los que ven en tal persona los cambios que solo Jesús puede hacer. Esto lo describe claramente la palabra. Por ejemplo, Colosenses 1, 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Noten lo que dice aquí: y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y damos al Señor tantas gracias, damos al Señor tantas gracias, porque muchos de los que estamos aquí podemos levantarnos, hermano, y decir: su programa ha funcionado en mi vida, su programa ha cambiado lo que yo era antes, su programa ha hecho en mí el cambio que ningún otro programa en este gobierno de este mundo pudo haber causado en mi vida. El Señor nos libró del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de Jesús. Por lo tanto, como creyentes, entonces debemos de reflejar en nuestras vidas que estamos viviendo bajo su gobierno. Y si vivimos bajo su gobierno, estaremos viviendo esas tres cosas: paz, justicia, prosperidad. ¿Estarían de acuerdo conmigo ustedes que esto podríamos decir serían las tres cosas más deseadas del ser humano en cualquier parte de este mundo? Paz, justicia y prosperidad. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de que si Jesús reina en tu corazón, lo admirable de su consejo en ti es que tú vivirás una paz en la cual te hace vivir sin ansiedades, una paz en la cual te hace vivir tranquilo, una paz en la cual tú no tienes temor a nadie, una paz en la cual tú no le estás corriéndole a nadie, una paz en la cual tú no estás en problemas con nadie, una paz en la cual tú no tienes ningún problema con ver a nadie en esta tierra, una paz en la cual tú no tienes tú no le debes a nadie ni nadie te debe a ti. Una paz en la cual tú puedas vivir tranquilo. ¿Cuánta gente no vives en esta paz? Estás preocupada: ay, ojalá que no vea fulano de tal allá en Norgate. Ay, ojalá que no me tope con fulano de tal ahorita que voy al correo. ¿Por qué no tienes esa paz? Ay, cómo quisiera trabajar las 24 horas pero no llegar a mi casa. Esa es la paz, esa es paz. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo dinero para pagar todos los biles. Es esa paz. Cuando estamos viviendo bajo el gobierno de un rey que iba a ser admirable consejero, vivimos en esa paz. ¿Cuándo vivimos bajo su gobierno? Pero lo triste, mis hermanos, es que en veces ni en la iglesia tenemos esa paz, bendito Dios. ¿A cuál servicio va fulano? ¿Al primero? Ay, déjame subir que vengo al cuarto, Dios me ayude. ¿Cómo es eso? Sí, su gobierno sería admirable. Que la gente te pueda decir: ¿por qué se te mira paz en tu corazón? Es que Cristo es mi rey, le tienes que decir tú. Es que Cristo es mi rey. Estoy viviendo bajo su gobierno, bajo su programa de gobierno que trae paz. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que usted vive lo correcto, de que usted hace siempre lo debido, que no está cortando esquinas, que está haciendo lo que debe de hacer, que está pagando lo que debe de pagar, que está haciendo lo que se espera de hacer. Usted no está haciendo cosas chuecas, cosas que corta. No anda de tranza, en otras palabras. Justicia, porque cuando justicia está en su vida, usted espera justicia de regreso. Justicia, cuando usted vive en justicia, usted no está viviendo preocupado cómo se va a vengar de fulano de tal. Eso lo pone en las manos de Dios. Cuando usted está viviendo en justicia, usted no está preocupado si alguien le va a pagar o no y cómo le va a hacer para que se lo pague. Usted se lo deja en las manos de Dios, porque el Dios es el que se encarga de la justicia. Viviendo en justicia es que usted no está preocupado si van a hacer algo malo o bueno con usted. Usted entiende que está en las manos de Dios y no está tratando de usted causar justicia. Dios lo hace por usted. Cuando estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de vivir bajo un programa
Un programa que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha establecido, que comienza aquí en su corazón, pero que le lleva a ser próspero en su vida. Que cada año que pasa usted es mejor esposo, que cada año que pasa usted es mejor mamá, que cada año que pasa usted está siendo un mejor trabajador, que usted está superándose en alguna habilidad que no tenía antes, que usted está yendo a la escuela para aprender inglés y no solamente compró el inglés sin barreras para tenerlo de adorno en la sala. Que usted está yendo, usted está progresando, que usted está prosperando en muchas áreas de su vida. Cuando vivimos bajo el gobierno del Rey que iba a ser admirable consejero, esto es lo que debemos de reflejar, lo que hemos creído en Él. Y la gente pueda mirar nuestras vidas y pueda admirarse. Y la gente pueda decir, lo que tú tienes, yo lo quiero. A donde tú vas, yo quiero ir. Lo que tú estás aprendiendo, yo lo quiero aprender. Lo que tú estás viviendo, yo lo quiero vivir. Admirable consejero. Ese Jesús que nació no vino a establecer otra religión en el mundo. Vino a establecer un gobierno, una forma de vivir donde comienza aquí en el corazón. Y tú y yo tenemos la oportunidad de celebrarlo, que un día Jesús nació. Y su nacimiento causó en el mundo tantas cosas, incluyendo que unos magos del oriente, y usted lo aprendió hoy, ¿verdad? Fueron 3, quién sabe, pero unos magos del oriente entraron a su casa, al pesebre, pero ellos entendieron que aún ni siquiera siendo judíos, ni teniendo la esperanza de un Mesías venir a establecer o restituir el reino de Israel, gente ajena de la profecía de Isaías, supieron que Jesús, el Rey, un admirable consejero, había nacido. Ellos usaron astrología, pero quiero que ustedes entiendan esto y con esto terminamos. Dios no se limita a usar lo que Dios quiera usar para que la gente que no conoce de Dios venga a su conocimiento. El no creyente, Dios puede usar cualquier medio, pero para los que ya somos creyentes, lo único que nos debe de llevar a conocer más de Dios es su palabra y su propia relación con el Señor. En este relato encontramos que unos magos usaron la astrología para dar con Jesús. Pero eso no quiere decir que los cristianos debemos de estar leyendo el horóscopo para ver cómo nos va a ir mañana. ¿Está entendiendo? Porque algunos son muy buenos. Ay, es que yo soy Virgo. Ay, es que yo soy Sacripornio, no sé cómo se llaman las cosas. Yo soy Escorpio, no sé qué rollo. ¿Y cuándo naciste? Ay, eres ni me lo sé yo, man. ¿Para qué? Eso para nada es incompatible con la palabra eso. Eso no debe de ver en cristiano. Ay, ¿cómo miráis mañana? Ay, pues lee tu horóscopo. Nada de eso. Nada de eso. La palabra de Dios y tu relación personal con Dios te va a dar a conocer los pasos que es de tomar. Si Jesucristo es tu Rey, tú no necesitas otra cosa más. Su palabra está aquí para que nosotros la podamos descubrir. Dios pone los medios para un ministerio que nos vengan a enseñar su palabra y conocer más del Señor. Y cada día nuestra relación con nuestro Dios nos guíe a lo que vamos y debemos hacer para nuestro continuo desarrollo y prosperidad en nuestra vida. Para los no creyentes, Dios puede usar cualquier cosa para que se acerquen al Dios verdadero. Cualquier cosa. Dios no se va a limitar. Sea bueno, sea malo lo que la gente use. Sin embargo, cuando llegan al conocimiento de Dios, ya no hay ninguna necesidad de nada más. Y nosotros los creyentes no tenemos necesidad de nada más que conocer más de ese Señor a través de su palabra y a través de nuestra propia experiencia con el Señor, nuestra propia relación con Cristo y nuestro propio entendimiento de lo que tenemos
en nuestra oración y conexión con nuestro Dios. Yo le invito en esta hora a que usted venga a reflexionar si usted está viviendo bajo ese gobierno. Si usted está viviendo todos los días esa paz, esa justicia y esa prosperidad. Y si alguien aquí todavía no había decidido entrar bajo el gobierno de Jesús, y esto quiere decir que ha vivido su vida como usted la ha querido, ha vivido su vida como bien le ha placido, ha vivido su vida dependiendo de las circunstancias, dependiendo de el destino, dependiendo de la suerte, dependiendo de cómo esté el clima, cualquier otra cosa depende de cómo va su vida. Este es el día que el Señor te dice: tú puedes tener un gobierno sobre ti, admirable consejero que traerá guianza a tu vida, y ahora de aquí en adelante tu vida será guiada por ese Jesús y no por cualquier cosa. Que tu vida sea guiada en cada paso que das, en lo que el Señor te va demostrando cada día en tu relación personal con Dios. Y si hay quienes aquí un día y hace tiempo atrás hemos estado viviendo bajo su gobierno, que reflexione hoy. ¿Está viviendo bajo su gobierno de veras? ¿Está prosperando en su vida, como matrimonio, en su hogar, como madre, como esposo, como esposa? ¿Está prosperando? ¿Está viviendo justicia? ¿Está haciendo las cosas bien? No anda cortando esquinas de aquí, por allá. O ahorita no está pidiéndole los números de seguro social a un ahijado que se fue para México para ponerlo en sus income tax el mes que entra. ¿Saben lo que estoy hablando? Empiece a hacer las cosas bien. Reflejen eso. Está viviendo justicia. Está haciendo las cosas bien. Y está viviendo esa paz. Si vives bajo el gobierno de ese admirable consejero, estarás viviendo en paz. No tendrás ningún problema con nadie. Tú no tendrás ningún temor. Me acuerdo del testimonio de un joven aquí en la iglesia, muchos años atrás, con mi papá el pastor. Vino a Cristo, pero que antes de Cristo era un bárbaro. Y ahora que vino a Cristo, pagó todos sus tickets, fue a todas las cortes que tenía, ya no tenía, ¿verdad?, el orden de arresto que tenía, no tenía. ¿Por qué? Porque ya había cumplido con eso. Empezó a vivir la justicia en el Señor. Y de repente, cuando él iba manejando, de repente miraba a una policía y se quería esconder. Y dice: ¿para qué me escondo ya? Y se acordaba que ahora sí trae licencia, se acordaba que ya había pagado el ticket, se acordaba que ya había hecho las horas de comunidad, ya había pagado todo, pero se quedó así, preocupado porque miraba una policía a un lado de él. Esa es la paz que Dios da: paz, justicia, prosperidad. Hemos de vivirla, mis hermanos, hemos de vivirla, y hemos de ser entonces, mis hermanos, gente admirada, porque estamos viviendo bajo el dominio y gobierno de ese admirable consejero. Y puede la gente decirte una vez más: lo que tú conoces lo quiero conocer, lo que tú sabes lo quiero aprender, y donde tú estás es donde quiero estar, porque veo la paz, veo la justicia en ti y veo la prosperidad en ti. Jesús nació para eso. Le voy a invitar que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos de darte gloria y honra a ti, porque eres el Jesús nacido, eres el consejero admirable, que hoy, Señor, hemos reconocido que el profeta dijo que harías. Serías ese rey, ese gobernante que traería admiración de todo el mundo. Y hoy, si hemos creído en ti, Señor, hemos de ser manifestados. Esa admiración ha de ser manifestada en nosotros, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que en estos momentos podamos tener la convicción necesaria en nuestras vidas para ser quienes, Señor, vivamos bajo tu
admirable consejería.